Está Luis Dalaglio aquí con nosotros de la consultora Delfos. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Gracias, Aldo. ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? Bien, vos. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo, bueno, tranquilo, es una forma de decir. Pero vos sabés que, a propósito de lo que estás planteando, y obviamente vos sabés que nosotros hacemos los otros de estudio que son los cualitativos, y una de las cuestiones que acá queda, la autopsia de del problema a la vista, es la desconexión. Sí. Hay una desconexión muy grande entre la política en general, no vamos a decir que solamente hay puntualmente, sino hay una desconexión total con el día a día de la gente, con el día a día, y eso provoca problemas. Primero, de respeto, lo que esa mujer planteó claramente como historia de vida, merece respeto. Sí. Y lo segundo, la empatía, una cuestión básica, ¿no? La empatía, que es ni otra cosa más que ponerse en el lugar del otro. Y esto es lo que hace que tengas como resultado la insensibilidad que tanto se habla en política y en discursos electorales, pero que claramente estas notas ponen con fuerza y en evidencia que esa desconexión es el gran desafío que tiene la política para adelante, ¿no? Volver a conectar con el día a día del metro cuadrado que le dicen, y que lo hemos hablado muchas veces con vos, esto del metro cuadrado. Y esto es metro cuadrado. Metro cuadrado, a ver, nos metemos en el metro cuadrado. Porque sí, porque acá está el otro gran tema, Aldo, que tiene que ver con uno de los temas de debate de la semana pasada, que era que se iba a modificar la fórmula con la cual se iba a medir la inflación. El gobierno dio un marcha atrás, ratificó el viejo sistema, renunció quien estaba a cargo del INDEC, y obviamente la inflación es un dato político en la Argentina. Con la historia que tiene, más que un dato técnico, es un dato político, que sostiene, en este caso es uno de los pilares, la credibilidad del presidente Milei. Entonces, movimientos de estas características, con la historia que tuvo el INDEC durante el kirchnerismo, hace que rápidamente estas cuestiones se sensibilicen. Y fíjate que una de las preguntas que le hicimos en una encuesta que le hemos terminado ayer, antes de ayer, pensando en su economía personal familiar, usted diría que le cree a la inflación que publica el INDEC cada mes 32%. Claro. No le cree 52%. Es decir, hay un problema que tiene que ver con que no es un dato técnico, esto ratifica claramente, y sí tiene un fuerte componente político. ¿Por qué tiene un fuerte componente político? Porque si vamos a la placa que sigue, vas a ver que cuando analizás el voto de las personas, es decir, a quién votaron en el 2003, en octubre, en la primera vuelta, vuelve a repetirse algo que se viene repitiendo. Quienes tienen mayor credibilidad son aquellos que votaron a Javier Milei y a Patricia Bullrich, y los que están descreídos de la inflación que mide el INDEC son los que votaron a Juan Schiaretti, Sergio Massa y Miriam Bregman. Pero guarda que incluso en esos votantes también empieza a haber un problema de crisis. Y acá, cuando veamos la placa que sigue, es una pregunta que venimos haciendo hace mucho tiempo y que puede convertirse en un punto de inflexión. Porque si bien, y nadie lo va a discutir, el presidente Milei logró bajar la inflación, mucha gente cree que ya no va a poder seguir bajándola. Claro. Con lo cual entra en crisis, digamos, también un aspecto importante de lo que es la propuesta política de Javier Milei. Acá en este caso le preguntamos si cree o no cree que el presidente Javier Milei logrará reducir aún más la inflación. Estamos, recordemos, 2.7, 2.5, 2.9. 2.9, baja respecto de cómo la recibió, pero claramente en un piso muy difícil de modificar, con el enfriamiento de la economía, con todos los aspectos que están ocurriendo en el marco de la economía. Solamente casi el 37% dijo que lo iba a lograr, y el 55,6% ya dice que no lo va a lograr, Aldo. Claro, porque acá hay un componente, Luis, en este 55%, es que la gente que está metida acá ve que la heladera no la puede llenar, que los servicios le llegan más caros, que el transporte sale más caro, que todo es más caro, entonces no cree que la inflación ha bajado ni que va a bajar. Y que el sueldo es el mismo. Y que el sueldo es el mismo. Exactamente. Entonces ahí no hay una movilidad, no tiene ningún indicador de que la inflación ha bajado. Por más que aparezca publicado en todos lados. Pero por supuesto, mirá, nosotros tenemos una fecha grabada que es 2008, mediados del 2008, cuando empieza a entrar en crisis el kirchnerismo. Cuando el kirchnerismo empieza a negar la inflación y empezó a competir con la góndola.
Apareció ¿no? Guillermo Moreno. Exactamente. Ahí empezó el divorcio del relato K con la realidad, ¿sí?, de la gente. Ahí empezó a abrirse, digamos, la distancia. Entonces, cuando empieza a hablar la góndola, Sí, sí. la realidad, los discursos, los relatos y todo lo que vos quieras, y la discusión, porque ¿qué hizo el kirchnerismo en aquel entonces? Metió la discusión de la batalla cultural. Sí, lo mismo que está haciendo ahora Milei, pero al revés. Al revés. ¿Está claro? Eso es para reemplazar y generar otros aspectos, pero la realidad manda, Aldo. Y esta es la realidad, y esto es lo que se plantea como un gran desafío para el presidente Milei, que es ver cómo la góndola empieza a acompañar también el relato, claro, del gobierno, porque obviamente es uno de los pilares, como decíamos recién, de la credibilidad del gobierno nacional. Después se pueden hacer otros análisis, no hay nadie enfrente, sí, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa, y lo dijimos acá también, el problema que tiene Milei hoy no es solamente festejar que gana y que estaba pasando por un buen momento político, es que no tiene nadie enfrente. Claro. Sí, perdón, tiene la gente. Claro. Y es la realidad. Y es el peor lugar donde puede estar un presidente. Ya le pasó a Cristina, claro, en el 2011, guarda que también le puede ocurrir al presidente Javier Milei. Y acá pasa más o menos lo mismo, y vamos a ver que también cuando uno abre esto por el voto anterior, se repite la misma idea, ¿no? De que son los que creen realmente que puede llegar a bajar la inflación, son sus votantes y los votantes de Patricia Bullrich, y obviamente cuando analizamos el voto Juan Schiaretti, Massa y Miriam Bregman, obviamente el rojo crece, digamos, ¿no? La gente no cree que vaya a poder controlarla. Es decir, el dato del INDEC no es técnico, la discusión no es técnica, es política, fue usado siempre como un dato y un elemento y utilizado en elecciones, sí, también, claro, por supuesto, y va a ser usado en la próxima elección el control de la inflación, pero claramente el presidente ahora se va a encontrar con un opositor que se llama góndola. Hay que ver cómo lo resuelve. Exacto. Gracias, Luis. Nos vemos, Aldo. Hasta luego. Nos vemos.